Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Dominical. Como todos los domingos nos encontramos para reflexionar. Ñañamindo ujanwa lleva peñande yarañe emba epa mombe uñande hamba epa yelure ñande yara coñande guatabejina. Yagüero guatana hayay puyana peñande la pemba ella pañande yara y cuando eñande pe Iñe eru vivema ella pañande yeikobana ba ella pañamo gacuana ñandere kobe ñanderoga pues añandeneta abey. Escuchamos hoy, queridos amigos, 3 lecturas maravillosas y hoy comenzamos esta primera lectura con el libro de la sabiduría. Estamos en el capítulo 18 del 6 al 9. La noche de la liberación se les anunció de antemano a nuestros padres para que tuvieran ánimo al conocer con certeza la promesa de que se fiaban. Tu pueblo esperaba ya la salvación de los inocentes y la perdición de los culpables, pues con una misma acción castigabas a los enemigos y nos honrabas llamándonos a ti. Los hijos piadosos de un pueblo justo ofrecían sacrificios a escondidas y de común acuerdo se imponían esta ley sagrada, que todos los santos serían solidarios en los peligros y en los bienes, y empezaron a entonar los himnos tradicionales. Queridos amigos, supongamos que el libro de la sabiduría. Para usar nuestra cabecita, nuestra inteligencia, pero para eso hay que mirar nuestra propia historia. Sino que todo lo que es la historia de la salvación. Y sobre todo, queridos amigos, encontrarle el sentido. Importante, alguna vez a la ñandente ñaína comundo ave área llevando a peyenio. Muchos han pasado antes de nosotros, muchas personas. Para que nosotros lleguemos hoy a estar aquí, a existir aquí, muchísimos fueron pasando. Y entonces es importante que tengamos en cuenta este aspecto, nos dice el libro de la sabiduría. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que Dios fue regalando a su pueblo? Ella va peñan de yara lleva hoy que veñan de aputepe hambe huecatupe ñande mocre ingina ñandere sape ae ñande emba ella pañan de ella poba en acuera. Y ahora también lo mismo nos está diciendo a nosotros, pero ciertamente que recordando cómo Dios actuó también con nuestros antepasados. Por eso nos habla hoy de la liberación. La noche de la liberación se les anunció de antemano a nuestros padres para que tuvieran ánimo al conocer con certeza la promesa de que se fiaban.
Aquí hay algunos elementos importantes que también nosotros hoy tenemos que volver a retomar. En primer lugar, así como termina esta frase, lo que ellos verdaderamente tenían delante de ellos y del cual se estaban fiando. Fiarse, creer, fe, adherirse, oberovia, lleva. Opea hina la ñandeña y conteme base yo que cuera la ñase hanma, ubimba vayetawi, ya esa hina lleva peñan de netame, peñan de rogapube, peñan de sociedad, umia coñande y catuta la yaya pola tetapona, allá pota y peñan de rogapube, o gapupona, en la medida en que nosotros nos fiamos, queridos hermanos. Fiarse del Señor, fiarse de su gracia, fiarse de esta realidad que se nos presenta en el día a día. Y solamente así entonces podemos entender la noche de la liberación. Es en esa noche de la liberación en que se nos anuncia, yepañande yaraje iñande dale, si hay mejina vendendida, si hay eta pmp pu acabe pmp y coteme apese hanguaja ni la peputate ubebe. Anina lamboy yo oya peputa ubebe hina happy que la pene acá hoy la pemo ingepe ubebe. No, queridos amigos, sino que nosotros tenemos que levantarnos y eso justamente significa esa resurrección, ¿verdad? Resurrexi. Eso significa mirar hacia adelante. ¿Qué podemos hacer nosotros para cambiar? ¿Qué podemos hacer nosotros para ser diferente de nuestra vida, de nuestro compromiso cristiano, de nuestra iglesia? ¿Qué podemos hacer nosotros? Eso está en nuestras manos, pero tenemos que fiarnos. Tenemos que fiarnos los unos de los otros. Pero para eso tenemos que ayudarnos, queridos hermanos. Y andego cuando allí preparadas y najan behuecatuba lleva años en tantas promesas llega imagina. Estaba en candidata para todo. Pero ya de cara entre todos esos mábala verdaderamente doña candidata con una intención sana y con una intención que nos ayude a todos nosotros a fiarnos de que vamos a hacer un mundo mejor, un Paraguay mejor, una familia mejor, que va a apostar por la vida y que va a apostar por las cosas lindas, ¿verdad?, de nuestra sociedad. Umiñandeña y conte, me imagino. Aniquen a la yayao y lleguti a llevar, porque estaba yayao, y seguimos y cada vez nos estamos hundiendo más. El que tenga oídos y el que tenga ojos que abra y que vea un poco y enseñarte el evangelio, lleva. Porque la ya ella se no pegó, porque la ya ella se vinte. Está luego esa frase tan interesante que nosotros tenemos, ¿verdad? Y que se vuelve a repetir. Solamente, ¿verdad? Aquel que no quiere ver y aquel que no quiere escuchar es el que no escucha y el que no ve las cosas que estamos viviendo. No hay peor sordo o no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Dereje ya se oír. Entonces yo que cuera con de Yara este día con esta primera lectura de la sabiduría, de esa noche de oscuridad, tenemos que apuntar, pero tenemos que fiarnos en esa luz y en esa liberación que el Señor nos ofrece. Ya lleve mi que na hañon dive pa manteña ni monbarete araña se hanmaisha pe putum huewi. Volvemos enseguida con más ñande yarañe dominical. El Papa Francisco se reunió con el presidente de la República de Fiji en el Palacio Apostólica. El presidente vino acompañado por su esposa. Durante el encuentro, el Papa y el presidente hablaron de su interés común por la protección del medio ambiente y el cambio climático. El presidente entregó al Papa Francisco un regalo hecho con hierba de los humedales protegidos de Fiji. A continuación, el Papa le regaló algunos de sus escritos, uno de los cuales trata de la protección del medio ambiente, la Laudato Si. Al final del encuentro, el Papa pidió oraciones. El presidente y su esposa se despidieron del Papa con un saludo tradicional de Fiji llamado el kobo. El Vaticano ha confirmado que el Papa viajará a Kazajistán del 13 al 15 de septiembre. Participará en el 7º Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales. Se espera que el patriarca ortodoxo ruso Kirill también asista. Ambos podrían reencontrarse de persona desde el primer encuentro en La Habana, Cuba, en 2016. Tras un exigente viaje de una semana a Canadá, el Papa dijo que debía limitar sus desplazamientos a viajes más cortos.
El de Kazajistán es uno de ellos, porque va a un congreso. No se trata de una visita pastoral en la que suele llenar su día de encuentros con distintos grupos de personas en distintos lugares. Non credo che possa andare con lo stesso ritmo dei viaggi di prima, no? Ma io cercherò di continuare a fare dei viaggi e essere vicino alla gente, perché credo che è un modo di servire la vicinanza, ¿no? La última comunicación confirmada del Papa Francisco y el patriarca Kirill fue en una videollamada a mediados de marzo. Desde entonces habían previsto que su segundo encuentro de persona tuviera lugar en junio en Jerusalén, aunque este no llegó a realizarse. Al día siguiente de volver de Canadá, el Papa rezó el Ángelus en la plaza de San Pedro. Reflexionó con los peregrinos sobre la codicia. Che cos'è la cupidigia? È l'avidità sfrenata di beni, il volere sempre arricchirsi. È una malattia che distrugge le persone, perché la fame di possesso crea dipendenza. Soprattutto chi ha tanto non si accontenta mai, vuole sempre di più e solo per sé, ma così non è più libero. Francisco explicó que aunque algunas formas políticas puedan fomentar la codicia, combatirla interiormente depende de cada uno. Gesù oggi ci insegna che al cuore di tutto questo non ci sono solo alcuni potenti o certi sistemi economici. Al centro c'è la cupidigia che è nel cuore di ciascuno. E allora proviamo a chiederci: come va il mio distacco dai beni, dalle ricchezze? Mi lamento per ciò che mi manca o so accontentarmi di quello che ho? Por último, adelantó que en su próxima catequesis hablará más de este viaje penitencial y dio las gracias a quienes lo hicieron posible. Ho intenzione di parlarne nell'udienza generale di mercoledì prossimo, ma ora desidero ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo pellegrinaggio penitenziale, a partire dalle autorità civili, dai capi delle popolazioni indigene e dai vescovi canadesi. Ringrazio di cuore quanto mi hanno accompagnato con la loro preghiera. Grazie a tutti. Francisco también se acordó del pueblo ucraniano antes de despedirse de los peregrinos en Plaza de San Pedro. Según la Gendarmería Vaticana, eran unos 12.000. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos,
San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical. Todos los domingos la palabra del Señor. Estamos ya en este 19º domingo del tiempo ordinario. Ñande Yara y Kwame Ñande Ñande Ñase que Pepe Tuwiwi Ñañe Mombarete que ya que hay que confiar. Entonces hay que agarrarse a ese manto del Señor para que podamos cambiar nuestra vida en primer lugar. En la medida en que cada uno de nosotros va cambiando, ciertamente que la comunidad también va cambiando, porque nosotros somos parte de esa comunidad y somos nosotros quienes formamos la comunidad. Escuchemos ahora la segunda lectura que nos propone hoy la Iglesia de la carta a los Hebreos. Capítulo 11 del 1 al 2 y luego del 8 al 19. Esperaba la ciudad cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios. Ñande Yarajina, entonces, el arquitecto, el constructor de nuestra vida, el arquitecto y el constructor de nuestra iglesia, o sea, que dice comunidad, eclesia, que dice comunidad, peatiguazú, lleva. Amala, ya pota, o peja, Ñande Yara, indica tuila, ya po. Jala, ya pono, Ñande Yara, entonces, ahí sí que hacemos ya agua, queridos hermanos, porque confiamos simplemente en un filantropismo, ¿verdad? O sea, en la fuerza humana, simplemente. Shela, Shevalea, Shela, Anyapota, Orela, Oreva, Levea, etc. Pero después, al final de cuentas, ya ella para ella ve. Si no tenemos esa fuerza y esa fe desde Dios, ciertamente que no podemos, como dice hoy la palabra de Dios, construir esa ciudad y ser los constructores de esa ciudad de acuerdo a los principios y los valores del Señor. Vamos a escuchar esta lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la fe es seguridad de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Por su fe son recordados los antiguos. Por su fe obedeció Abraham a la llamada y salió hacia la tierra que iba a recibir en heredad. Salió sin saber a dónde iba. Por fe vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas. Y lo mismo Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa. Mientras esperaba la ciudad de sólidos cimientos cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios. Por fe también Sara, cuando ya le había pasado la edad, obtuvo fuerza para fundar un linaje, porque se fió de la promesa. Y así, de una persona y esa estéril, nacieron hijos numerosos, como las estrellas del cielo y como la arena incontable de las playas. Con fe murieron todos esos sin haber recibido la tierra prometida, pero viéndola y saludándola de lejos, confesando que eran huéspedes y peregrinos en la tierra. Es claro que los que así hablan están buscando una patria, pues si añoraban la patria de donde habían salido, esperaban a tiempo para volver. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no tiene reparo en llamarse su Dios, porque les tenía preparada una ciudad. Por fe, Abraham, puesto a prueba, ofreció a Isaac, y era su hijo único lo que ofrecía, el destinatario de la promesa del cual le había dicho Dios: Isaac continuará tu descendencia. Pero Abraham pensó que Dios tiene poder hasta para resucitar muertos, y así recobró a Isaac como figura del futuro. Queridos hermanos, este día ipona lleva Ñande Yara me ebañande hinahoy kwame ebañande. Interesantísimo, porque nos está lanzando y nos está diciendo que tenemos que apoyarnos profundamente en lo que estamos esperando, y esa es la fe. Upeisha hoy omoñe pues no lleva pe Ñande Yara. La fe es seguridad de lo que se espera. Upea Ñande Yasura ya llegan a Hopio ya poñan de bete historia lleva ya esa ombojarsañan de Mbecatú, los grandes personajes de la Biblia. Umiñan de upucuera llevan ba eisha bajacuera oñe prendejico allá lleva. Prenderse justamente a estas promesas de Dios.
Haupea con la ñande ñe con te imagina. Ñande como muchas veces la ñande canguetería lleva. Allá igual, hoy sí puede ser. Umia no existía la ñande yuruba lleva. Puede ser, podría ser, tal vez, ojalá. Haupea. Dios quiera. Hoy por algo la ya umia ella lleva, pero en el sentido de que nosotros estamos, por lo menos con el Espíritu, queridos amigos, confiando plenamente. Y esa es la fe. Incluso cuando nosotros decimos la palabra amén, la palabra amén, peago en hebreo, o peago dice, upesheite. Y ande con la traducción, pero alguna vez ya he oído así sea, taupesha que nada, y no, vean ahí la taupesha que no, upesheite, upea y cota, upea es la gran fe. Entonces la fe es seguridad de lo que se espera. Pero hay algo más todavía, y es prueba de lo que no se ve. Prueba de lo que no se ve, queridos amigos. Y esto es lindo y esto es lo que nos tiene que animar y nos tiene que fortalecer. Prueba de que Dios verdaderamente está presente, que Dios ya ha cumplido, que Dios cumple y que Dios cumplirá. Es decir, para Dios es siempre ese presente. Es el cumplirse su promesa en nuestra vida, es el cumplirse esa realidad de sus promesas en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, en nuestro país. Upea la ñico te mejina, upea la yayirana, si yo que cuera. Ñañemon barete mi, ayayirure veñan de yara, veñan de oía lleva. Yaipu cuijamuesha, peñan de la peja, yaguata, añajendu, ayahesha. Creo verdaderamente, creo, Señor. Y por eso es que me estoy esforzando. Porque le doy fianza, le doy fe. Confío verdaderamente que podemos hacer que la comunidad juntos podemos levantar y que podemos hacer una familia que valga la pena, un país que valga la pena teniendo tantas riquezas, no solamente riquezas materiales, sino que sobre todo las riquezas que son las personas que somos nosotros. Después la itabuga añade a buitebe. Oñen botabuga, hañanden botabuga sea, upea también. Pero la itabuga anda y por añade a buitebe. Haupea que ñañe pian baite, entonces ya esa pea ñañe puno, pero con honestidad, queridos amigos. Pidamos esa gracia al Señor y esa tiene que ser ya nuestra fe. Esa tiene que ser la seguridad que podemos hacerlo y que lo vamos a conseguir. Volvemos enseguida con más ñande yarañe dominical. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta.
Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. La asunción de María al cielo. Queridos amigos, nos hacemos la pregunta si la asunción de María está en la Biblia. Como tantas veces nos preguntan y nos dicen si la asunción de María está escrita literalmente en la Biblia. Y evidentemente podemos decir que sí, porque la asunción significa ser asumidos por Dios, ser resucitados por Dios, ser asumidos entonces al cielo. Esto significa, y María es la primera mujer, la primera criatura igual a nosotros, que es resucitada por Dios, pero por haber cumplido la voluntad del Señor justamente. Y también tenemos que entender que este es un dogma de la Iglesia. Un dogma significa una fe a la que nosotros le ponemos el sello y decimos, este es el camino hacia donde nosotros estamos caminando, porque el Señor nos revela en su palabra. No hace falta que esté escrito así, literalmente. No tenemos que entenderlo de esta manera, sino que nosotros tenemos que entender el contexto de lo que significa verdaderamente un camino de fe. La asunción significa entonces ser resucitados por Dios. La asunción significa ser asumidos por Dios después de haber hecho todo un camino de vida, de respuesta al Señor en nuestra propia vida, en nuestra propia existencia. Tenemos en la Biblia tantos personajes que fueron asumidos por Dios. Del mismo Moisés nos dice que no sabemos, en el capítulo 34 del Deuteronomio, que no sabemos, dice, dónde está la tumba de Moisés, es decir, que fue asumido, nos hace entender, nos hace comprender por sus acciones y porque Moisés, que hablaba cara a cara con Dios, cumple la voluntad del Señor. También se nos habla de Enoc. Enoc dice que es también asumido por Dios, llevado por Dios. Incluso es muy interesante ese número, que es siempre un número simbólico, ¿verdad? 365 años dice que vivió. Es decir, dentro del año solar, nos hace entender los 365 días que caminó de acuerdo a la voluntad del Señor. Luego tenemos también otro personaje como Elías. Elías, que significa justamente Yahvé es mi Dios. Es decir, un hombre que cumple la voluntad de Dios, que pelea por el yavismo, es decir, defendiendo la causa de Dios. Al final también es asumido por Dios, es llevado por Dios. Y ahí te pone la imagen que es tan hermosa, que es la del carro del fuego, cómo es asumido y llevado al cielo. Bueno, esto entonces significa para nosotros la asunción de María también. Una mujer que fue capaz de escuchar y de vivir de acuerdo a lo que el Señor le estaba pidiendo. María es nada más y nada menos que la Madre de Dios, la Madre del Salvador, la Madre del Mesías, es decir, del ungido, Dios que entra a nuestra historia para poder redimirnos, para poder salvarnos. Cada misterio que Dios nos trae a través de la Biblia y nos va narrando, revelándose a cada uno de nosotros, significa para cada uno de nosotros hoy hacer ese mismo camino. Nosotros estamos llamados a la resurrección, así como María, nosotros también a ser asuntos por Dios. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes, Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical, el Señor que viene siempre a nuestro encuentro, nos ofrece su palabra, nos anima y nos da el entusiasmo para afrontar ahora toda esta semana que se nos viene. Estamos
en el 19º domingo del tiempo ordinario. Peñandi yara llevo y cuame eñande peñe o peisha ñañamon baretejina o peisha yaguataya jao ya y pues cuijan guañandera peja tu y coñan de cristiano o alemía. Lectura del Evangelio según San Lucas, queridos hermanos, capítulo 12 del 32 al 48. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no teman, pequeño rebaño, porque su Padre ha tenido a bien darles el reino. Vendan sus bienes y den como limosna. Hagan talegas que no se echan a perder y un tesoro inagotable en el cielo, donde no se acercan los ladrones ni roe la polilla, porque donde está su tesoro, allí estará también su corazón. Tengan ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Ustedes estén como los que aguardaban a que su Señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame. Dichosos los criados a quienes el Señor al llegar los encuentra en vela. Les aseguro que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. Y si llega entrada la noche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos. Comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo ustedes, estén preparados, porque a la hora que menos piensen viene el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó: Señor, ¿ha dicho esta parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió: ¿quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que les reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo al llegar lo encuentre portándose así. Les aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa: mi amo tarda en llegar, y empieza a pegarles a los mozos y a las muchachas, a comer y a beber y a emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y la hora que menos lo espera y lo despedirá, condenándole a la pena de los que son infieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por prueba, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Queridos amigos, esta llamativa es maravillosa. Lucas entonces nos está llamando a la vigilancia. Estén preparados, Ñande Yara lleva. Después de haber hecho todo un camino, estamos ya en el 19º ya, casi llegando ya prácticamente a la mitad, queridos hermanos, de nuevo en nuestro caminar cristiano de cada domingo, que nos vamos preparando hacia lo esencial y lo fundamental. Ani que ñanderesa la ite peñan de GPS voy a llevar. Moto para la yaguatañaina, moto para la yaipucuy peñanderape. Peñandere cobeo guajemara a Cristo Rey. Y el Rey de nuestra vida quiere decir que nosotros en este camino de descubrimiento del Señor, de su gracia, estamos tratando de hacer la imitación de Cristo. Jaupeara entonces ñande yaguerecojina esta lectura aquí, capítulo 12, que va del 32 hasta el 48. Omombe uae ñande ejemplos, pero bien concretos, diciéndonos que estemos preparados. El Señor llega a todo momento, el Señor llega en cualquier momento. Lo importante es que nosotros estemos preparados. Termina el Evangelio después de haber alabado a aquel criado que siempre está atento, aquel criado que está vigilante, y entonces cuando llega su Señor es capaz de atenderlo. Y que ahí tenemos que bebé y ni no ñando y voy a llevar o una imon popula timbre o oye popete o un botán la que no ñando y o que bebé hina tena ka upere a lleva o petao bebé ni no ñando y lo ni no y no hina. Bueno, todas estas cosas interesantes que Jesús utiliza como parábolas es simplemente para decirnos, queridos hermanos, que nuestro caminar en nuestra vida cristiana, lleva los elementos principales y fundamentales, tenemos que seguir atentos.
tenemos que seguir vigilantes, tenemos que estar en esa lucha y en ese empeño para cambiar nuestra vida. Tenemos que estar entonces muy atentos, queridos amigos, y vigilantes, porque el mal siempre está acechando. Añande yara, añandere no hay en cualquier momento, y después la última partecita nos vuelve a repetir, pero ahora diciendo de aquellos que piensan y dicen, mi amo tarda en llegar, y empieza a pegarles a los mozos y a las muchachas y a comer y a beber y a emborracharse. Cuando llegue el amo de ese criado a la hora y el día que menos espera, lo despedirá. Aquí está hablando de nuestra vida, queridos hermanos. No está hablando de una cosa concretita, de un mozo, lo que sea. Aquí está hablando de la actitud que nosotros tenemos con respecto a la vida. Como regalo, como don. Y entonces, en la medida en que lo utilizamos bien al servicio, dice que el Señor le va a premiar. Es el premio de la felicidad. Es el premio de la realización plena, ¿verdad? Y sobre todo también sabiendo que es el premio que nosotros estamos ofreciendo para nuestra misma iglesia, para nuestra misma comunidad. Queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Cómo nosotros podemos llegar a esa misericordia de Dios, a recuperar de nuevo ese amor grande entre nosotros? Dentro de la iglesia se nos ofrece un sacramento tan lindo, tan espectacular que cada uno de nosotros tiene que experimentarlo para sentirlo. Ese que te da la paz en la conciencia, el que te da la paz y la serenidad en la propia vida. Nosotros le llamamos confesión. La confesión es ese encuentro del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con los demás. La confesión es justamente reconocerse antes que nada en la propia limitación.
Pero no es simplemente también reconocer la propia limitación, sino que es decir, desde esta limitación yo puedo volver a recomenzar y puedo hacer bien las cosas. La confesión no solamente entonces nos da esa paz interior, sino que además de esa paz interior nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir luchando y haciendo el bien. El bien para los demás, el bien para nosotros mismos y sobre todo el bien que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para construir el reino suyo. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Queridos amigos, estamos nosotros con Ñande Yarañe Dominical. Estamos en el 19º domingo del tiempo ordinario. La primera lectura maravillosa, como nos hablaba de todo lo que el Señor nos regala desde la sabiduría. Y también desde la segunda lectura, la carta de los Hebreos, que nos habla de la fe. Y bueno, entre las tantas preguntas en este bloque que nosotros le llamamos Ñande Yarañe Responde, queremos responder a tantas preguntas. Algunos repiten también, ¿verdad? Porque cada uno envía sus preguntitas a estos numeritos que nosotros tenemos aquí y luego procuramos responder. Ñande Yarañe Responde de acuerdo también a la oportunidad que se nos ofrece en este programa. Entonces aquí nosotros hoy queremos hablar un poco sobre la fe. Ñande Yaramba Elome Ñande, cuando nos está diciendo que nos regala la fe. La fe, la esperanza y la caridad son los tres, ¿verdad? Son las virtudes teologales que nosotros tenemos. Hañañe bueno con la fe. Aupeana ya es mía, llevas allá y cuamimba. ¿Verdad? O sea, teológicamente, ¿cómo tenemos que entender qué significa tener fe? En primer lugar, tenemos que decir que para la Biblia es la fe la fuente de toda la vida religiosa. Fuente de toda la vida religiosa. El religarse a la existencia. Entonces, la fuente, ¿verdad?, de esa vida religiosa, la fuente del religarse, de entrar en uno mismo, en primer lugar tenemos que considerar que es el elemento de la fe. Al designio que Dios realiza en el tiempo, debe el hombre responder con la fe. Es decir, Yagüero Viajina. Aquí está la palabra que nosotros después decimos en nuestro idioma para que podamos entender mejor, es la adhesión. Adherirse, adherirse. Eyetu ujese lleva. Llego esta vez con la gente, es la fe, esa la ñandeu, la ñamuita, con una simbología, ¿verdad?, de nuestro contexto. Así es yo que kutahatahaya, tahatahago, o ya no vende gasona lleva, oye tú, uese, jasmina la renojean, a ver tahataha, o ya no vende gasona. Bueno, la fe, queridos hermanos, es un poco para compararlo, ¿verdad? Por decir una comparación que nosotros podemos utilizar, es como ese taja, ayetu uese, ¿verdad? Es una adhesión, me adhiero, pero completamente, ¿verdad? Entonces creo, eso quiere decir creer, eso quiere decir verdaderamente tener fe. Y nosotros respondemos con fe, entonces respondemos con una adhesión certera a eso que el Señor nos está proponiendo. Y nosotros entonces tenemos esa seguridad, decíamos recién. Siguiendo las huellas de Abraham, padre de todos los creyentes, los personajes también ejemplares que nosotros tenemos en la Biblia. En la Biblia encontramos muchos personajes ejemplares que vivieron y murieron en la fe. De cómo estos personajes, para hacer su camino, ellos se adhirieron totalmente a la palabra de Dios. Queridos amigos, y esto es esencial, ¿verdad? Esto es esencial.
Muchas veces las personas justamente dicen, da güero viabeima, da güero viaila, ñande yara, iba porque estoy coyoí, que esto que aquello. Se han debilitado en su fe. O sea, nosotros mismos entonces nos hemos debilitado en esa adhesión total al Señor. Por A o por B motivo, pero siempre es entonces porque uno normalmente no cuida ese aspecto de la adhesión total al Señor. Muchos entonces vivieron y murieron en la fe que Jesús lleva a su perfección. Jesús lleva entonces la fe a su perfección. Los discípulos de Cristo son los que han creído y creen. Es decir, ¿quién se puede considerar discípulo? Discípulo es aquel que se adhiere, ¿verdad?, a lo que el Señor, a lo que Dios nos revela, a lo que el Señor nos está diciendo. Yo quiero un mundo nuevo, yo quiero un Paraguay mejor, yo quiero que mi familia mejore. Entonces, deiko reguero via la pea y catujala oiko. Taikondere güero via y hoy. Dere yetu uivoy upeareje tapa reguero via. Absolutamente. Entonces, de acuerdo a esa fe, queridos hermanos, suceden las cosas. Y digo ya de otra manera, lo que uno pide por la boca sucede y la gente. Vendere hipotajes na opea yerura vende yerurubie. De la reñe eno arejecano hina. Entonces, ¿por qué, queridos hermanos? Entonces, ¿qué significa esa fe? ¿Qué significa esa adhesión a Dios? Quiere decir que es esa fuerza del Espíritu del Señor que actúa en nosotros, y en la medida en que nosotros nos convencemos de lo que estamos haciendo, lo que estamos buscando, nosotros comenzamos a actuar de esa manera. Esa es la fe total y absoluta. Entonces, queridos hermanos, esto es demasiado importante. Esto es lo que nosotros tenemos que buscar y lo que nosotros tenemos que procurar encontrar con esfuerzo, con lucha, con empeño. Una adhesión total entonces a los principios y valores y a los proyectos de vida. La variedad del vocabulario hebreo de la fe refleja también la complejidad de la actitud personal del creyente. Quiere decir que aquí hay una variedad porque es la vida, cómo nosotros nos adherimos, cómo nosotros creemos, cómo nosotros esperamos. Hay dos raíces, ¿verdad?, en esta palabrita, dos raíces que dominan. Por ejemplo, la palabra amán, en hebreo, amán, de ahí viene amén. Añandego siempre ya es amén. A muchas veces en allí iba la ya es hina. Aupea dice agüerovia. Aupea dice hina entonces yetu uese. Aupea, pea oikota kata. Aupea dice hina. Upeshekte ya dice de la ñaniñeme. Amén quiere decir eso. Entonces desde ahí podemos evocar esa solidez y podemos invocar también la seguridad. Amén quiere decir entonces solidez y seguridad. La ñandella enojina. Amén. Entonces quiere decir estoy seguro. Agüerovia. Cuando alguna vez se lleva, cuando hay algunos que están hablando o lo que sea, después al final le dice a todo el pueblo, a la gente, amén, hermano, amén. Le dice, pero este agüero sapucay, amén. A ver, coña de ella yo venían de Yarañe M, ¿verdad? Cuando Moisés hablaba al pueblo o cuando alguien se ponía ante el pueblo, ¿verdad? Y todos dijeron, amén. Yayapota, upeña gendúa, upeña de Yara, o yerurea ñande, porque ro güerovia. Haro güerovia, ramo, lleva la güerovia, ramo, catuete oikota. Aupea la ñande yerurea, jina cuando decimos amén. Y de ahí viene, esta es la primera raíz de la palabra amán. Pero después hay otra palabrita en hebreo, batán, ya ñande, batán. Esa es otra forma también de decir que es batá, la seguridad y la confianza. La palabra batá, entonces, es una confianza certera, agüerovia formal la lleva. Es también la seguridad, también son. Los otros eran solidez y seguridad. Solidez, amén. Y esta también es seguridad y es también confianza.
una confianza total, batá, en el Señor. Después hay el vocabulario griego, cual lleva a traducir en la cultura griega. Y aquí tenemos todavía mayor diversidad en el griego. La religión griega en este sentido no dejaba prácticamente lugar para la fe. El libro, la traducción, la Biblia de los 70, que no disponían por tanto de palabras apropiadas para reproducir el hebreo así en su significado pleno, procedieron más o menos buscando palabras. A esa palabra amén, a esa palabra batá. A la raíz jatá, entonces corresponden sobre todo todo lo que significa la esperanza, lo que significa el esperar, lo que significa la confianza. A la raíz amán, ellos utilizan también todo lo que es la fe, ¿verdad?, que nosotros utilizamos, la fidelidad, el creer, la verdad. Y ya en el Nuevo Testamento, queridos hermanos, las últimas palabras griegas relativas a la esfera del conocimiento resultan netamente predominantes. Son las que nosotros utilizamos, ¿verdad? A pesar de que nosotros utilizamos, ¿verdad?, el mismo hebreo, amén. Pero una vez de iguasuña de jinapea, pues da ela ñande ya ela amén, pero da yikwa guasuimba, eva la isea lleva. Apea amén ko dice jina agüeruya lleva. Entonces, ayetu ujese. Adherirse sería entonces en ese castellano. Eso quiere decir fe. Entonces, lo que el Señor me propone, lo que el Señor me está diciendo, yo verdaderamente y absolutamente creo, pero totalmente. Atención, queridos hermanos. Esta es la fe. Y entonces, esto es lo que nosotros tenemos que procurar hacer surgir en nuestro corazón y en nuestra vida. Yagueroviana antena tu jamás la yapo peñandene tamete y te tapajú peñandero gapu vivete o gapu plajú peñandere kobe vivete y te kobe plajú. Tenemos que creer y tenemos que adherirnos totalmente a eso que nosotros estamos diciendo que creemos. Porque si nosotros decimos que creemos, ya endañe, sí, yo tengo fe, pero sin embargo después no damos ese paso, porque la fe lo que está haciendo es darte la fuerza, el entusiasmo, el empeño, y te lleva a la acción para que puedas cambiar. La fe entonces no queda solamente, como decíamos hace rato en esa traducción, el famoso spes, ¿verdad? Entonces, como pensando y diciendo, esto puede suceder, esto podría suceder. No, avenda y por la condicional de enguana. Si es que, no, da y por y aveñan de enguana obea. Avenda y por y aveñan de condicional, sino que ñande ave una certeza, una seguridad, ¿verdad? Como una definición profunda. Y ahora miramos un poco desde aquí, queridos amigos, la misma fe de Abraham, que es el padre de los creyentes. Yahvé le llama a Abraham, cuyo padre servía a otros dioses en Caldea, ¿verdad? Y le promete una tierra y una descendencia. Y así entonces, contra toda posibilidad, Abraham cree en Dios, es decir, se adhiere al Señor. Entonces, y en su palabra, en esa palabra que él escucha, que él recibe, que él acepta, entonces en esta palabra se pone en acción. Obedece a esta vocación, porque la palabra vocar, vocación significa llamado. Peñan de yara o genoy yubejina, lleva peñan de yara y yubejina. Dale fuerza, yuque, yahague ese, lleno a toina. Y entonces ahí obedece, abre los ojos, escucha, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué es lo que me estás pidiendo? Esta es la vocación. Y luego pone toda su existencia en función de esta promesa. Y aquí está lo más lindo, queridos hermanos, porque
para saber si nosotros verdaderamente creemos. Anila ya etijañañón botabesete, porque algunos dicen, sí, yo creo en el Señor, pero no mongo y no mongo en favor, por decirlo así, entre comillas, de esa fe que supuestamente él tiene. El que cree, queridos hermanos, se mueve a favor de. O yapola, o yapoa, o cué, o mongué, o jeca, o momumui, panto, oña, jamba, erovea. Porque está adherido y confía plenamente en eso que está recibiendo como la iluminación de Dios y que le está diciendo, pea será ire yapona, apeare y pucuyana, apea, eñe peruana coanga, vivelare cu, are yapo. ¿Entienden, queridos hermanos? Upean con la fe. La ñandela ya, entonces sí, shawero ya, sí, se pega pinda cu, ella pita serogabe, agua, bebe a terire, añe mongueta, tera, aquí anda ya poimba bebe, nañe penui acu, da jaila se comunidad, vela, seroga, vela, se, yo que cueran de la amba, apoja, ayapoja, ajeca, ambo, pues, jujan, malas cosas. Entonces quiere decir que nosotros no estamos entendiendo lo que significa la fe. No entendemos lo que significa la fe. ¿Qué quiere decir, queridos hermanos, entonces? Porque muchos pensamos y decimos, sí, yo tengo mucha fe, arecola se nisho y arecola se santo mi ave, amotata indeshu, aupebe o pala se fe. Upea lande huerovia, aupebe opa, upea, upechite y ahí se venían de upebe opa, pero anda ahí fe entonces. Fe, queridos hermanos, es esa fuerza que nosotros recibimos de Dios ante esa oración, ante ese encuentro. Yarecola ñan de nicho, yarecola ñan de santo, ñañembo, el añan de sibe, ñañembo, ebe ñan de rube, lleva. Pero upeo ñan de, con ayahuereco, pembarete, pepu, acabeña y con teme vagina, ya pojanma, jaña, punanijanmaisa. Ahí está la verdadera fe. Entonces la fe es una adhesión total a esos principios y entonces eso significa realizar acción. No nos olvidemos los dos elementos indispensables de la vida cristiana. Aquí entonces está esa reflexión y ese entendimiento de lo que Dios me está pidiendo y me está diciendo a través de la fe. Peyerovia, ayerovia, pero coanga, porque ayerovia, haguerovia, una seguridad y una confianza total. Sheikuala o peoicota, pero ese peoicota, hoicota, en la medida en que sea cuejañe, pero no apuni, haupea ame, ebesero, apupea ame, entero, veteabe. Se dan cuenta entonces que los dos elementos están aquí muy unidos. Ramoiteña de Ñajenducuria lleva justamente de San Lucas. Cuando escuchamos que nos decía San Lucas la comparación entre estas dos hermanas, Marta y María. Aquí justamente es un adherirse a Jesús, un escuchar a los pies de Jesús, las enseñanzas de Jesús, María. Ojendujina, oñemonguetaña, de yaras en diaje, ishupe, ba ebo yapona, ba eisha po yapona. Haupea coña moñepuno hanguajina. Upea coña henduna, ela yeikua pona hanguala ñandera, peja yeipucuya o peipearire. Y desde ahí entonces tenemos la fuerza. Segundo momento. No es que la acción de María está mal, de Marta, perdón. No es que Marta, a pesar de que se agita en tantas cosas, sino que es el elemento que viene a posteriori. Ubea dice, ñañamindu urireja yeikuarire beñan de yara yerure ñande upebela ñande ñañe penuta ñamba apo. Upebela ñande ñañe penuta ñambo huehuega lleva peña y cote me imagina. Otra cosa. Bueno, queridos hermanos, vamos a pedir en este domingo esa gracia, en este domingo maravilloso, 19º ya del tiempo ordinario. Oye, cuamarañan de yarañan de no imagina. Ay, ibañan de bueno, pe guapuque, pe calculaque, pe mañaque, va esa pa pe guatá, pe inabe. A que 19, imagina, 33 bebé la yajata, 33 bebé yajata. Angañeima 19. Opea dice entonces, estoy vigilante en este caminar. Estamos a mitad de camino. ¿Y será que yo estoy atento a lo que el Señor me está pidiendo en mi caminar hacia la felicidad, hacia la construcción de mi comunidad? Y que la bendición, queridos hermanos, descienda sobre todos ustedes en este hermoso domingo. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñandi Yara Ñe
dominical. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.